Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy tenemos con nosotros a Marina Ales, que es psicóloga sanitaria. ¿Qué tal, Marina? Hola, buenos días, Ana. Gracias por la colaboración. Pues vamos a hablar contigo de un tema que me parece interesantísimo. Vamos a hablar de autolesiones, suicidio y necesidades emocionales en adolescentes con altas capacidades. Bueno, yo quería empezar preguntándote si tienen ahora los adolescentes más problemas de salud mental. Realmente, en la respuesta que te comento, que te voy a decir, la atención se está poniendo ahora también más en la atención en la salud mental en los adolescentes. Anteriormente a la pandemia se ha ido poniendo más en la población y el colectivo de adultos. A raíz de la pandemia es verdad que la privación que han podido tener en cuanto a las relaciones sociales se ha visto como ha afectado en esa salud mental del adolescente, y eso ha hecho, junto a una toma de conciencia en el bienestar emocional, que también se esté mirando más a este tipo de población. O sea, es decir, que ahora le prestamos un poco más atención y nos hemos dado cuenta que también tienen problemas de salud mental. Marina, ¿cómo se determinan las altas capacidades? Determinar las altas capacidades va a depender mucho de la comunidad autónoma. Entonces, te voy a hablar de cómo se determina en la Junta de Andalucía, aquí en Andalucía. Para determinarla es necesario hacer una evaluación integral. En esa evaluación lo que medimos es el coeficiente intelectual y las diferentes actitudes intelectuales. Además, también es necesario evaluar lo que es el perfil de personalidad, la gestión emocional, el ajuste psicosocial. Con todo eso tenemos unos resultados más globales, y en cuanto a los percentiles que se vayan obteniendo en cada actitud intelectual, pues podemos determinar si ese menor o el adolescente presenta altas capacidades. ¿Y eso se hace a todos los niños o solo cuando se sospecha que hay altas capacidades, o se hace una evaluación inicial a todos los niños a alguna edad, o cómo funciona? Se suele hacer cuando hay una sospecha. Entonces, la sospecha puede venir dentro del centro educativo, o a veces, en mi caso, por ejemplo, en consulta privada, normalmente viene la sospecha a raíz de que haya algún problema de comportamiento, baja motivación, o simplemente llegan los chicos y chicas y detrás del problema que suele presentar es importante ver si lo que está pasando es que no hay una buena gestión de las actitudes intelectuales, porque a veces el que haya un desajuste en el centro escolar, si no hay un enriquecimiento que el niño o la niña necesite, o incluso en casa se están viendo que está presentando una sintomatología y esa sintomatología no se sabe de dónde viene y la familia no puede llegar a saber cómo cubrir eso, entonces ahora se va al psicólogo y el psicólogo lo que hace ahí es una evaluación. Entonces en esa evaluación es importante ver si eso viene de un desajuste, digamos, en esa inteligencia. Y aparte de ese desajuste, el propio diagnóstico de altas capacidades puede ser una etiqueta que les pese y que sean más autoexigentes, que pueda llegar, si se convierte en una etiqueta, a perjudicarles, ser diferentes. Aquí vamos a tener las dos partes, al menos es lo que veo yo con mi experiencia. Esto va a depender mucho de cómo se enfoque, por eso es importante que la detección vaya acompañado de lo que es una intervención a nivel emocional. Esto no significa que el colectivo de altas capacidades necesite ir al psicólogo, para nada. Sin embargo, desde mi punto de vista y mi experiencia, sí necesita un enriquecimiento emocional, y aquí es donde vamos a evitar que esa etiqueta perjudique, porque el tener una etiqueta, efectivamente, como tú estás diciendo, puede hacer que la expectativa del propio adolescente diga: como soy más inteligente, tengo que ser capaz de regular mis emociones también. O de la propia familia, de como eres inteligente, ¿cómo puedes pensar esto? ¿Cómo puedes sentir esto? Y lo que no se ve ahí es la disincronía. La disincronía suele pasar en las altas capacidades, no siempre, pero se está viendo que suele pasar. Entonces es cuando la parte intelectual, la parte cognitiva, va más rápido que la parte emocional. ¿Por qué pasa esto? Porque hay más complejidad en el procesamiento cerebral. Sin embargo, el cerebro a nivel madurativo tiene la edad cronológica. Un niño o una niña que asimila más información, integra más información, pero su cerebro no está preparado para procesar emocionalmente eso,
no puede gestionar esa información en cuanto a la muerte, en cuanto a las noticias más desagradables que puedan estar pasando en la familia. Entonces, claro, el propio niño, si dice, como tengo altas capacidades, soy más inteligente, también tengo que ser más capaz. Claro, es que se le está tratando intelectualmente como si tuviera más años, pero a otros niveles pues tiene la edad que tiene, ¿no? Exacto, a nivel madurativo sobre todo. Bueno, mencionabas que también la gestión emocional se tiene en cuenta a la hora de valorar las altas capacidades. ¿Cuánto pesa ese autoconocimiento, o esa aceptación o esa buena gestión emocional a la hora de evaluar las altas capacidades de un alumno? Es importante evaluarla para determinar los puntos de intervención. Sin embargo, a la hora de determinar si presenta o no altas capacidades, se van a tener más en cuenta lo que son las actitudes cognitivas y la creatividad, las diferentes actitudes de la inteligencia, digamos, pues el razonamiento verbal, la gestión perceptual, la actitud de memoria. Eso es lo que realmente se tiene en cuenta para determinar si forma parte del colectivo de alta capacidad. Ahora, es igual de importante ver cuál es el ajuste emocional, social y el nivel de autoconocimiento también que tiene el niño o la niña para poder hacer una intervención, porque no todo es la determinación, ese es el principio del camino. Después, para que haya una adaptación favorable y para que haya un bienestar tanto en la familia como en los niños y niñas, ahí cuenta mucho el papel de los profesionales, que por un lado pues están las intervenciones individuales y por otro lado pues hay determinados grupos con niños y niñas que tienen perfiles parecidos y ahí pues se puede hacer una intervención social también para que ellos se sientan integrados, desarrollen el sentimiento de pertenencia, sientan que hay más perfiles parecidos al suyo y no se produzca, como a veces pasa, pues la sensación de no encajar, la sensación de rechazo, que no siempre, pero puede venir también a veces. Esto se ve, o lo veo yo al menos en personas adultas que no han sido detectadas, entonces van creciendo y van integrando como una sensación de hay algo malo en mí, no pertenezco, y es porque realmente no se le ha puesto un nombre a esas actitudes intelectuales o a esa manera de percibir, de sentir y de entender el mundo, que al final es lo que es la alta capacidad. Hay estudios que hablan de un 18% de adolescentes que en algún momento de su vida tienen tendencia a autolesionarse. ¿Por qué empieza un adolescente con altas capacidades o por qué puede empezar en una dinámica de autolesiones? Un cerebro en el cual aparece una estrategia de hacerse daño, lo que busca es calmarse, no hacerse daño, busca escapar de ese dolor. Evidentemente hay cerebros normotípicos que aprenden ese comportamiento y hay cerebros con altas capacidades que también lo aprenden. ¿Dónde está la diferencia? En la velocidad de aprendizaje. Si yo aprendo que algo a mí me calma y tengo altas capacidades y se ha visto con estudios que la velocidad de aprendizaje en altas capacidades es mayor, voy a incorporar más rápido esa estrategia. Ahora, también es importante que sepamos que a la hora de una intervención se va a incorporar más rápido otras estrategias que son sanas de regulación. Entonces, lo que lleva a un cerebro a pensar, a tener pensamientos e ideaciones suicidas, a fantasear con la muerte, a entrar en estas estrategias de daño, como te digo, es escapar y calmar ese sufrimiento. Pero ¿cuál es la dinámica para que autolesionarse les calme? Porque en el cerebro, cuando yo me hago daño, genero endorfinas. Entonces esas endorfinas al final contrarrestan lo que es en el dolor emocional. Se activan zonas diferentes. Entonces es enseñar a que los adolescentes y también algunos adultos aprendan otra manera saludable y sana de generar esa endorfina, pues haciendo deporte, hablando, corregulándonos con nuestras amistades, calmándonos, haciendo mindfulness, aprendiendo técnicas de enraizamiento, disfrutando un poco de otra manera de cuidarnos, ¿no? Y trabajando pues ese diálogo interno donde nos hablamos bien. Y eso es un aprendizaje y es poner la atención ahí y entender que el tema de la autolesión se puede modificar, se puede cambiar, es algo que está aumentando, y eso sí está aumentando a raíz de la pandemia y nos preocupa mucho a los profesionales. En adolescentes, por géneros, en chicos y chicas se produce igual. Ahora, los chicos lo ocultan,
porque los chicos que tienen la creencia de género de tengo que ser fuerte. Entonces, claro, es muy duro mostrar esa vulnerabilidad en el género masculino. En chicas se suele hacer también, suelen decirlo antes, y en adultos lo mismo, los adultos también se están autolesionando. Sin embargo, claro, es como que conecta más con la sensación de vergüenza. Y la autolesión no favorece el suicidio, incluso es un paso antes, porque a veces lo está frenando, porque a veces es un mecanismo para regular el dolor. No es sano, pero es que es así, se está regulando el dolor. Entonces, ¿cómo podemos frenar eso? Pues desde la casa podemos decir, vale, te comprendo, te entiendo, pero no voy a aceptarlo. Yo te entiendo, te comprendo, entonces así nos activamos más. ¿Y ese tipo de comportamientos, de autolesiones, es algo que se ha producido siempre, pero antes no se hablaba de eso, o es algo que se produce ahora más? Yo llevo trabajando 14 años y siempre lo he visto, por desgracia. También te digo que a raíz de la pandemia lo veo más. No te puedo decir que haya hecho un estudio, pero claro, yo trabajo con población que ya viene mal. Ahora, habrá población también que no vaya al psicólogo que lo esté haciendo. Evidentemente yo lo veo más, o porque las personas van más al psicólogo, o porque también se está escuchando más, pero el cutting siempre ha estado. Cutting es cuando se cortan, ¿no?, para autolesionarse. Sí, es un tipo de autolesión, evidentemente hay muchos más. ¿Influye criarse, digo, a la hora de tener tendencias a la autolesión, en una familia en la que hay que mantener una apariencia perfecta o en la que hay unas expectativas o los adolescentes sienten que hay unas expectativas sobre ellos que tienen que cumplir? Efectivamente, esa autoexigencia es lo que hace que el adolescente piense, yo tengo que ser capaz de aliviar mi malestar por mí mismo, y entonces esa creencia en el sistema de creencias se va construyendo con no puedo pedir ayuda, tengo que valerme por mí mismo, y ahí vamos construyendo unas creencias que favorecen esa autoexigencia. Si en la familia no se entiende que la inteligencia no protege contra el sufrimiento, lo que protege contra el sufrimiento es la seguridad y ese refugio en el hogar. Eso sí protege, y contra el sufrimiento, cuando protege evidentemente, pues esa intensidad emocional voy a manejarla de otra manera. Al final el cerebro con alta capacidad, aparte de que en el perfil, no hay un perfil concreto, pero en el perfil se puede observar ciertas características que a veces son comunes, y una de ellas es la autoexigencia, como tú dices. Si desde la casa empezamos a intentar deconstruir, ¿no?, esa autoexigencia y transformarla en tú también puedes cometer errores, el hecho de que seas más inteligente no implica que tengas que resolverlo todo solo, puedes pedir ayuda, puedes decidir. Pues... Marina, ¿y se puede prevenir en niños que tengan ya un diagnóstico de altas capacidades que luego desarrollen esos comportamientos? Sí. ¿Sería recomendable que fueran evaluados y...? Se puede prevenir. Yo soy a lo mejor muy optimista y intento que sea así, por eso hago hincapié en que es importante la formación, la información y la detección para poder ofrecer esas necesidades emocionales que son necesarias en el colectivo de alta capacidad, partiendo de que tenemos un cerebro neurofisiológicamente hablando que funciona diferente. La parte cerebral que gestiona las emociones es el sistema límbico, una zona, digamos, que está procesando emocionalmente. Y estamos viendo con los estudios cada vez más cómo esa parte es más sensitiva, no más sensible que otra cosa. No es la alta sensibilidad, es otro concepto que puede coexistir con la alta capacidad o no. Estamos hablando de una zona más sensitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a reaccionar más a esa emoción. Si yo reacciono más con más intensidad, yo necesito aprender a tolerar ese malestar. En esa necesidad estamos los profesionales intentando ofrecer pues una intervención adaptada a estos cerebros que estamos hablando que son diferentes. Mencionabas antes que no necesariamente la autolesión tiene que desembocar en ideas suicidas, ¿no?, incluso aunque se fantasee. ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son las señales de alerta que, si es que hay, que pueden distinguir entre una cosa y otra, para los padres me refiero? La conducta suicida empieza en el pensamiento. Empieza en el pensamiento y produce una verbalización.
hay ciertas verbalizaciones que son señales de alarma. Entonces, el suicidio, lo que es la conducta suicida, es como una ola. Y normalmente prestamos atención cuando ya estamos en la cresta de la ola. La cresta de la ola es ya inminente. Ahí ya hay un impulso, pero previamente podemos detectar eso. Y es cuando hay fantasías de verbalizaciones tipo soy una carga, pues no tendría que existir, pues estaríais mejor sin mí. Ahí ya estamos viendo cómo hay una sensación de molestar, de ser una carga, y ahí ya hay que intervenir. O sea que cuando el adolescente o la adolescente hace ese tipo de manifestaciones, pues ya hay que consultar a un profesional y bueno, hay que tomárselo en serio, ¿no? En mi perspectiva es así, y además, aunque no haga verbalizaciones, cuando hay cambios bruscos de comportamiento, hay aislamientos más prolongados de lo habitual, porque realmente el adolescente se va a aislar en el intento de regularse, y eso no es negativo. Unas veces va a preferir autorregularse y calmarse él, y otras veces va a tirar más de la familia, de los vínculos, y eso es sano. Sin embargo, cuando no hay una comunicación, cuando hay un aislamiento, cuando hay cambios en la alimentación, en el sueño, en el peso, en los estudios también, en las emociones que va comunicando, pues todo eso son señales de alarma. ¿Se llega a curar del todo esa tendencia a la autolesión o es algo que se puede controlar pero hay que estar pendientes? En el cerebro vamos construyendo mecanismos de regulación adaptativos y otros que son desadaptativos. Los desadaptativos los vamos construyendo. Cuando vamos construyendo esas vías neuronales que empezamos a utilizar más, esta empieza a perder fuerza. Y entonces el cerebro nos va a llevar cada vez más a lo que me produce seguridad, a lo que es más sano. Evidentemente, si yo he aprendido que en el pasado, yo pongo el ejemplo de la comida, ¿no? A mí la comida me calmó, puede ser que en algunos momentos de crisis muy fuertes mi cerebro me lleve otra vez a ese mecanismo de regulación anterior que es más perjudicial en el caso de la autolesión. Sin embargo, yo puedo elegir y tengo la capacidad de elegir, y eso es lo que sí se aprende. Es decir, que uno aprende a controlarlo y bueno, pues aunque tenga alguna vez algún otro episodio, pero ya sabe cuál es el camino, ¿no? Ya sabemos. Tiene que seguir, o sea que de alguna manera pues eso se controla, ¿no? Se pero controla. aunque el riesgo no desaparezca del todo, pero sí la forma de volver al camino lo van a tener. Claro, la forma de volver al camino y la tolerancia emocional. La autolesión viene también porque a veces lo que pasa es que no hay una tolerancia emocional, entonces conforme vamos trabajando esa tolerancia, vamos conectando con nuestras emociones más desagradables, va habiendo una experiencia emocional saludable, que no significa que sea agradable, sino saludable, donde yo soy capaz de atravesar esas sensaciones y esas emociones que al final van a tener un principio y un final, y confío en mí misma para poder atravesarla con otros mecanismos que no me dañan. Y lo más importante, que también es esencial entenderlo, es que si vuelvo a ese mecanismo, eso no dice nada de mí. Eso lo que dice es que estoy intentando cuidarme, aunque no sea de la mejor manera. Quería terminar preguntándote si las autolesiones son más frecuentes en niños o en adolescentes con altas capacidades que en la población media de adolescentes. Esa respuesta me encantaría a mí saberla. Actualmente no hay ningún estudio con rigor que vincule la autolesión a la alta capacidad, sí que vincule la autolesión a la adolescencia, y también tenemos estudios que nos dicen que lo que protege de la autolesión son los vínculos de seguridad. Los vínculos de seguridad son el entorno de apego, ¿no? La el familia. Apego seguro, la familia, el apoyo percibido, no es que estemos rodeados, sino que las personas de las que estamos rodeados sepamos que si necesitamos algo podemos obtenerlo, que yo aprenda que puedo confiar, esa sensación de puedo confiar, sé que puedo esperar de mis iguales o de mis adultos de referencia, es lo que va a contrarrestar que yo me haga daño. Pues Marina, muchas gracias, hemos aprendido mucho sobre autolesiones y adolescencia y gestión emocional. Gracias a ti, Ana.